Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con la electricidad. Y por supuesto que lo tiene que ver. En las esquinas podemos ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y en la parte de abajo un polvo que está relacionado con el mismo material. Decíamos que pensábamos en la conducción de corriente eléctrica, pensamos en la electricidad cuando escuchamos esta palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen que está a la izquierda, como parece la contraparte de lo que es un conductor, que sabemos que es un aislante y que también se le llama dieléctrico. Sabemos que son malos conductores de corriente eléctrica. Si nos vamos del lado derecho, ahora veremos la definición de lo que es un conductor, que todos ya lo sabemos, son conductores de corriente eléctrica. Y ahora en esta lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente del lado izquierdo. Del lado izquierdo vemos los aislantes y ubicamos tres que son característicos: los cerámicos, los plásticos y el vidrio. Y como vemos en las imágenes, ejemplo del uso de estos materiales para aislar eléctricamente, del lado derecho vemos ejemplos de los conductores. Continuamente escuchamos cuando hablamos de estos temas, escuchamos cómo el cobre y el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conducción de corriente eléctrica. Y sabemos también que el oro es un muy buen conductor de electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué son necesarios? ¿Por qué no hemos escuchado recientemente en las noticias a los semiconductores? Bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor, un aislante eléctrico, es decir, que no son ni buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que presenta esos semiconductores no solamente es por algo natural, sino que a través de procesos tecnológicos, como lo pueden leer acá, a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última frase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan esa conductividad intermedia, es decir, tecnológicamente no solamente eso es lo más importante. De hecho, en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba a abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente eléctrico esencial en la tecnología, que son los circuitos integrados, es decir, se parten de un bloque de semiconductores. Por ejemplo, el silicio se somete a un proceso tecnológico en el que se obtienen lingotes después se rebanan y se obtienen obleas, como los que se ven. Estas obleas se someten a otro proceso tecnológico en el que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de su superficie o sobre su superficie para finalmente estos sean adecuados para lo que conocemos como circuito integrado dependiendo de la función que tienen. En este recuadro azul podemos ver algo característico, que eso característico los tres semiconductores que seguramente estaremos escuchando mientras estemos aprendiendo de este tema: silicio, circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes eléctricos como transistores y arsenio de galio en LEDs. Para poder entender un poco mejor los semiconductores, tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos del lado izquierdo, uno de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, en este modelo, en el núcleo se encuentran los protones, los neutrones
y las órbitas que están fuera de ese núcleo se representan a los electrones. En el caso del silicio, que es el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que cuenta con electrones en las capas que están fuera del núcleo, y específicamente vemos que están en la última capa que se enuncia acá como la capa más externa, en la que se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos al átomo del germanio, se dará cuenta que independientemente del número de electrones que está presente en el átomo, se cumple nuevamente que hay solamente 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos a esta imagen en donde vemos ahora el silicio, ya como esfera, podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor del átomo de silicio que se encuentra en el centro, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esa última capa. Pero como dijimos al principio, cuando vimos la palabra semiconductor podemos pensar en corriente eléctrica, y por eso tenemos que demostrar esto. Nuevamente tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material, y que este esquema están en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que esos átomos cumplen con esta regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente, como pueden ver en la parte de abajo a esta zona se le está agregando energía térmica. Por lo tanto, ahora los electrones que se encuentran en esta última capa, como los otros, empiezan a ganar energía térmica, y por lo tanto llega el momento en que esa energía es tan grande que pueden liberarse del átomo. Esto es muy útil porque nos permite poder obtener electrones libres, los cuales pueden ahora sí ser usados para los procedimientos de conducción eléctrica. Y dirán, entonces los otros no se pueden usar, y la respuesta es que no. Solamente estos electrones que se encuentran libres pueden, bajo la acción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí, bueno, entonces siempre se tiene que calentar los semiconductores para poder lograr esas características de tener electrones fuera de sus átomos. No, eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Solamente recordando, observando, por ejemplo, en esta parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba. La teoría de los semiconductores es que ese espacio se conoce como hueco. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, es necesario tener a altas temperaturas altas temperaturas un semiconductor para producir electrones libres que pueden ser usados como parte de la corriente eléctrica. La respuesta es no. Por esta razón, el proceso tecnológico al cual se someten los semiconductores es aquel en el que se introducen átomos extraños, átomos externos, átomos diferentes al silicio para poder lograr eso. Electrones libres, como es que se hace. Tenemos acá un bloque de la tabla periódica y podemos ver el silicio se encuentra en el grupo 4, que es la columna que tenemos al centro. Tenemos al grupo 5 del lado izquierdo, tenemos al grupo 3, esto que nos dice que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en su última capa, que los del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso, en esta imagen, ya está puesto al antimonio, llega y se sustituye un átomo de silicio.
entonces queda un electrón libre, porque recordemos que este tiene 5 electrones de valencia. Cubre la regla del octeto, es decir, hay 8 electrones en la capa más externa o más alejada, pero queda uno libre porque el antimonio no trajo 4, sino tenía 5. Este fenómeno o este efecto se repite en todo el material, de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, electrones que no están dentro de los átomos, están fuera del material, no están dentro, pero la interacción que posee con los demás átomos es muy baja, o por lo tanto se puede asumir que están libres cuando un semiconductor se encuentra en esta condición, en el que hay muchos o millones de electrones libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica. Se dice que el semiconductor posee las características del tipo N, que podemos ver más en esta condición, y esta es la que realmente le permite a los semiconductores ser empleados tecnológicamente en muchas aplicaciones. Pero hay que destacar que se requiere un control riguroso de pureza en los laboratorios donde se realizan estos procesos de purificación, lo que en cierto modo hace costoso a los dispositivos eléctricos y por ende los circuitos integrados para el caso de los semiconductores tipo P. Ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando átomos del grupo 5, sino se realiza utilizando átomos del grupo 3. Es decir, que solamente son 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos unen con los demás átomos de silicio que están dentro del material, queda un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha completado, y por lo tanto a esto se le llama hueco. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material, y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tienen los 4 electrones de valencia, y se dice que estos semiconductores en los que predomina un gran número de huecos, la conductividad o la corriente eléctrica está generada por ellos mismos, como se da en el mecanismo de conducción en un semiconductor tipo. Estos huecos originados por la inducción de los átomos de boro son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar y ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón de átomo vecino puede llegar a completar ese hueco. Cuando lo hace, ese hueco se elimina, pero el hecho de que el electrón se haya movido a ese lugar provoca que ese espacio donde estaba genera un hueco y un hueco, y este fenómeno se repite de manera continua, y por lo tanto la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como de tipo B. Semiconductor tipo N, semiconductor tipo O van a ser necesarios, por supuesto, por ejemplo, el diodo, que es el dispositivo eléctrico semiconductor más simple. Está formado por 2 capas de semiconductores, una de tipo N y una de tipo O. En el siguiente video continuaremos con esta explicación, pero con esto hemos descrito qué son los semiconductores, cuál es el proceso que sigue y cómo se puede obtener un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo B. Eso sería todo por esta ocasión. Hasta luego.